Buenas tardes. Vamos a empezar el tema de introducción a los sistemas gestores de bases de datos en general. Vamos a primero reflexionar sobre diferentes formas de almacenar datos. Los datos se pueden guardar desde variables de nuestros programas, en ficheros. En particular, vamos a dedicar un rato a describir qué nos ofrecen los sistemas de bases de datos que no nos ofrecen solamente los sistemas de ficheros. Hablaremos de integridad, de seguridad, de atomicidad, de concurrencia, para pasar a describir qué son los sistemas gestores de bases de datos. Vamos a dedicar un ratito a ver los diferentes niveles de modelos de bases de datos, desde qué es el modelo conceptual, un diseño de requisitos, qué datos requiere nuestra organización o nuestra empresa, a pasar ya a un modelo lógico, que ya debería ser un modelo implementable, a veces con también una lista de restricciones sobre los datos, y finalmente el modelo físico o la implementación. También vamos a hacer una pequeña introducción al SQL, aunque evidentemente para todos estos tendremos apartados por separado. Los modelos conceptuales, pues veremos también brevemente qué son los modelos entidad-relación y cómo, bueno, lo aprenderemos en el siguiente tema también cómo traducirlo al modelo relacional, que ya es un modelo implementable junto con una lista de restricciones o condiciones que deben de cumplir los datos. En el SQL, pues distinguiremos los tres tipos de sentencias de SQL, que son las del lenguaje de definición de datos, que son create, alter, drop, las del lenguaje de manipulación de datos, select, insert, update y delete, select para ver, insert para insertar, update para modificar, delete para borrar filas. Y también las sentencias de control para definir permisos como grant o revoke. Entonces, hablaremos de cuestiones de diseño, que es una parte muy importante de nuestra asignatura. Os decía antes, de qué es el modelo entidad-relación, traducción a modelo relacional. Pero, claro, primero tendremos que ver también qué es el modelo relacional. Y diferentes cuestiones generales de qué componentes software tienen las bases de datos por dentro, como qué son los usuarios o clientes de una base de datos, y acabaremos con un poquito de historia. Vale. ¿Estáis todos preparados para empezar? Podéis levantar la mano brevemente. Perfecto. Vamos entonces a continuar. Ayer empezamos a pedir que reflexionarais sobre diferentes maneras de almacenar datos. Podéis hacer un programa donde declaráis variables y guardar datos en esas variables. Bueno, estupendo. Pero cuando se termina el programa, pues, ¿qué pasa con esos datos? Podemos decir que son maneras poco no persistentes. Ahora hablaremos un poquito de ellas. Otros diréis, bueno, pero si nosotros sabemos escribir desde nuestros programas en ficheros, bueno, y desde editores de texto también. Lo que pasa es que la gente hoy en día guarda los datos directamente desde editores. Bueno, pues también vamos a reflexionar en qué caso, si es conveniente, almacenar los datos en ficheros. Pues básicamente podéis ir ya pensando pues cuando no hay concurrencia, es decir, no hay muchos usuarios queriendo leer y escribir los mismos datos, cuando son sencillos, porque ¿qué pasa si cambiamos la estructura de los datos? Pues que hay que cambiar los programas que escriben esos ficheros. Los programadores tienen que tener en cuenta el formato de los ficheros, son cosas que vamos a reflexionar para introducir el por qué las empresas y organizaciones se gastan dinero en una licencia de bases de datos. También las hay gratuitas como MySQL, pero casi todas las empresas pues, tienen bases de datos comerciales y la licencia cuesta como Oracle, DB2, SQL Server. Entonces, ¿qué servicios ofrecen esos sistemas gestores de bases de datos? ¿Por qué se gastan este dinero? Empezamos entonces reflexionando y si almacenamos
los datos en el propio programa, entendemos en variables declaradas en el programa. Bueno, pues si son unas pocas variables, pues estupendo, pero ¿y cuando empezamos a tener muchos datos? Vamos a tener declarando muchas variables. Digo, bueno, pues un array, pero si tenéis ya 100.000 registros de ventas por mes, pues no ves, todo eso en memoria ocupa mucha memoria. Esos datos hay que procesarlos. Habéis visto en las asignaturas anteriores cómo recorrer, cómo buscar, sí, se puede hacer. Lentitud en ejecución, bueno, esto es discutible porque una vez que los datos están en memoria, es verdad que el acceso a los datos es alto, es rápido, pero el problema normalmente es la lentitud está normalmente en la carga de esos datos a memoria. Una vez que están en memoria, pues a volar, se pueden leer, se pueden buscar, recorrer con bastante velocidad, hasta que empiezan a ser muy grandes, claro. Y uno de los problemas es que si queremos modificar el diseño de los datos, añadir nuevos datos, modificar cómo van a ser los datos, que luego llamaremos el diseño, pues hay que recompilar los programas, hay que declarar variables para que encajen esos nuevos diseños de datos. Por lo cual, esta solución pues los cambios son caros. Eso significa que la volatilidad, el coste de las modificaciones sería alto. Sería poco flexible, porque requeriría recompilar los programas. Bueno, la siguiente solución que empezamos a discutir ayer sería, bueno, vale, pues una solución persistente. Es cierto que guardar los datos en ficheros, si es una solución persistente, es decir, se acaba el programa o se acaba el sistema operativo, el fichero sigue manteniendo la información. Pero lo más importante aquí sería el formato. ¿En qué formato se guardan los datos? Bueno, pues este papel se le deja al programador o al programa que escribe en esos ficheros. En este caso, el que quiera acceder a esos datos tendrá que conocer en qué formato se han escrito. Lo cual, si lo tiene que leer luego otro programa o usuario, pues hay que decirle qué formato. El formato en que se salve será el formato en el que se cargue. Todo esto lo habéis trabajado ya en asignaturas en primero y en segundo. Por otro lado, ¿quién se asegura de que los datos no están duplicados? Bueno, esto de las bases de datos, ya os conté ayer que había una clave primaria que aseguraba que no había dos filas exactamente iguales. Si hay una nueva tarea, pues ¿qué hay que hacer? Escribir nuevos programas. Lo mismo que he dicho antes también. Cuando se modifican, pues los datos, también hay que modificar los programas que leen o escriben esos datos. Otros problemas. ¿Qué pasa cuando se necesitan datos distribuidos? ¿Qué son los datos distribuidos? Los datos distribuidos son cuando los datos no están centralizados. Centralizados es que todos los datos se guardan en un único lugar, en un único servidor. Distribuido sería, pues, por ejemplo, si somos una corporación bancaria, imaginar que cada sucursal guarda sus propios datos. Tuviese, por ejemplo, sus propios ficheros o su propia base de datos con la información de los clientes solo de su sucursal. Bueno, también las bases de datos pueden estar centralizadas o distribuidas, pero aquí, ¿cuál sería el problema? Pues cuando tú vas a otra sucursal que no es la tuya, pues tienen que acceder a los datos de la sucursal donde tengan tus datos. Mientras los sistemas centralizados, pues toda la información de toda la corporación estaría en un único servidor de bases de datos. Realmente uno de los problemas más grandes de los ficheros, sobre todo, es la integridad de los datos. Es decir, tú escribes el fichero lo que sea, ¿quién asegura que esos datos cumplen ciertas reglas que deben de cumplir? Esa es la integridad. La atomicidad, ya también hablo un poquito de ella, el todo o nada, que sí que ofrecen los sistemas gestores de bases de datos. ¿Quién te dice que un programa que empieza a escribir en un fichero termina mal? ¿Quién deshace lo que ha empezado pero no ha terminado? Ayer hablamos de la transferencia, que se escribía un dato, pero se tienen que escribir al menos los dos, o todos o ninguno. Bueno, pues los ficheros no hacen rollback.
Tú lo que has escrito se mantiene de forma persistente, pero no tiene ese sentido de transacción atómica en el que toda la transacción, las actualizaciones de una transacción, o todas se completan o todas se echan para atrás. Sobre todo también el acceso concurrente. Si hay varios usuarios queriendo leer o escribir esos datos, pueden, bueno, cuando los datos se guardan en ficheros, es el sistema operativo el que se ocupa de la ocurrencia. El sistema operativo sí que deja varios programas, por ejemplo, editores, leer a la vez, pero no dejan escribir. Los editores abren para escritura, pues una vez que está abierto para escritura, nadie puede ni leer ni escribir. Y eso es a nivel de sistema operativo. Lo mismo la seguridad, también se deja el sistema operativo, quién puede abrir un fichero para lectura o para escritura. De todo el fichero, bueno, las bases de datos podemos pedir la seguridad a mucha más granularidad. Por ejemplo, quien tiene permiso de select, es decir, de lectura, a nivel de tabla, incluso se puede poner más granularidad, etiquetas a nivel de columna, incluso a nivel de filas. ¿Quiénes tienen permiso para leer o modificar determinadas tablas? También en la base de datos hay usuarios, grupos de usuarios, roles. Pues los roles de marketing pues podrán ver y modificar incluso las tablas de marketing, pero no las de recursos humanos, etcétera, etcétera. Los ficheros, bueno, pues es a nivel del sistema operativo. El sistema operativo gestiona la seguridad, pero a nivel de todo el fichero, no a nivel de las diferentes tablas. Bueno, entonces empezamos con las bases de datos. Las bases de datos son colecciones persistentes, bueno, los ficheros también. Es decir, haya caídas del sistema, se va a la luz, se va a la red, los datos van a permanecer. Pero además sí que se va a ocupar de la consistencia de datos, como vamos a poner clave primaria en nuestras tablas para poder implementar el modelo relacional. Los datos no estarán duplicados. Vamos a tener menor coste de almacenamiento. Bueno, esto es discutible. Las bases de datos son muy costosas, son muy gastonas. Normalmente se dedican servidores enteros de bases de datos, Linux, Unix, depende del tamaño de ellas, entornos mainframe, que ya son grandes armarios, y normalmente un sistema gestor de bases de datos se come toda la memoria, toda la CPU de un servidor, y sí que son costosas, pero estoy hablando porque también están atendiendo a muchos clientes a la vez. Van a permitir o deben permitir consultas, es decir, lecturas y también modificaciones de datos. En cuanto además sean confirmadas, tengan que ser visibles por el resto de usuarios. Acceso concurrente, hemos hablado múltiples usuarios leyendo y escribiendo a la vez los mismos datos. Bueno, en realidad escribiendo a la vez la misma fila no se puede, porque para eso están los gestores de bloqueos y las políticas de bloqueos. Pero sí que podrían, por ejemplo, varios leer a la vez una fila. Y en cuanto tú la estás modificando, ya no puede entrar otro modificador hasta liberar el bloqueo con commit o rollback, pero sí podría entrar otros lectores. Realmente los lectores, Oracle les mostraría lo último confirmado, el último dato íntegro. Por supuesto, siempre va a mostrar datos confirmados, nunca va a mostrar datos no confirmados todavía por otros usuarios. Y la seguridad también va a permitir definir, hablaba antes de mayor granularidad, para quien tiene que ver qué tablas, o de insert, de update, de delete, para insertar, modificar o borrar de tablas. Por hacer una breve comparativa, ¿cuántos ficheros, almacenar los datos en ficheros puede ser preferible, por supuesto más barato, a las bases de datos? Bueno, pues normalmente la respuesta sería cuando son aplicaciones simples, cuando son definidas, cuando no hay muchos cambios, pensar en el jueguito, por ejemplo, de TP o de FP, pues el estado de un juego. Pues normalmente son datos que ya tienen un formato, que no se va a cambiar, que solamente hay un jugador, o sea, solamente va a haber una persona que lo quiera leer. Si ya es multijugador, pues ya los ficheros quizá no sean lo más conveniente, porque lo vamos a querer cuando no es necesario acceso concurrente. Acordaros que
que no puede haber dos usuarios de sistema operativo que abran a la vez el mismo fichero. Entonces, solo puede editar un usuario, o si un programa lo abre para escritura, ya no puede abrir otro programa, ni siquiera lo puedes editar desde un editor, por ejemplo, Word, o Notepad, o WordPad, o lo que más os guste. Bueno, entonces vamos a introducir ya los servicios que sí nos ofrecen las bases de datos. ¿Qué son las bases de datos? Son colecciones de datos, todos en un contexto, que se van a almacenar y para su uso. Su uso es poder visualizarlos, poder modificarlos, que son básicamente las cosas que vamos a hacer. La base de datos tiene que tener datos. Por poneros algún ejemplo, podríamos tener datos, como datos, pues todos los productos que vende una empresa, pues todas las ventas, cuando se ha hecho la venta, quién es el cliente, el importe, o todos los clientes de un taller de coches, o todos los usuarios. Bueno, podríais decir, bueno, pues este taller de coches, pues si solo lo va a coger, si solo hay una persona que vaya a ver esos clientes, pues lo puedo guardar en una hoja Excel, que es un fichero. Sí, pero ¿y si somos una corporación más grande, que no solamente sea un taller, que son muchos talleres, somos un Norauto que tiene un montón de sucursales? Pues ya necesito una base de datos donde desde cualquier sucursal se puedan ver todos los clientes que han accedido a cualquier otra sucursal y tenemos gente mirando esos datos a la vez. O todos los usuarios de un sitio web, pues, bueno, pues lo mismo. Vamos a poner un ejemplo. Necesitamos un sistema de información. Al final, un sistema de información es una base de datos con un conjunto de programas para ver esos datos, para modificar esos datos. Para gestionar la información de una biblioteca. Una biblioteca, bueno, pues lo primero que haga falta es una fase de identificación de requisitos. Esto la empresa lo llaman analistas funcionales o diseños funcionales, de qué es cómo se funciona en una biblioteca. Entonces va el analista funcional, empieza a hablar con los expertos y le cuenta, bueno, pues aquí necesitamos almacenar información de qué libros tenemos, los autores de esos libros, porque a veces nos preguntan libros de un determinado autor, los usuarios, ¿y qué hacen los usuarios? Pues les dan préstamos, por supuesto, de libros, es decir, tenemos una serie de elementos que además, en una primera fase, nosotros lo haremos con el modelo de entidad-relación, a partir del diseño de requisitos. Esto podría ser algo parecido a un diseño de requisitos. Pues, ¿qué cosas debe representar ese modelo? De momento conceptual, todavía no implementable, todavía no nos hemos ido al Oracle. De momento tenemos primero que diseñar la base de datos. Bueno, pues se nos dice, pues, las relaciones ya veremos más detenidamente, que pueden ser uno a muchos, muchos a muchos. Por ejemplo, un libro puede tener muchos autores, pero un autor también puede tener muchos libros. Esto sería muchos a muchos. Muchos a muchos, ya veremos que luego la implementación necesitará una tabla intermedia que las relacione para poder preguntar ¿esto qué autores tiene? O este autor qué libros ha escrito. Tenemos una tabla de libros, una tabla de autores y una tabla intermedia, pero de momento estamos identificando, pues en este caso, pues que un libro tiene varios autores y que en realidad también un autor tiene varios libros, es decir, la relación es en este caso muchos a muchos. O que existen varios tomos con el mismo título, pues un título también puede tener muchos tomos. Sin embargo, un tomo es de un solo título. Esa es la uno a muchos, esa no va a necesitar tabla luego cuando lo pasemos al modelo relacional, un modelo ya implementable, por ejemplo, en Oracle. El uno a muchos lo implementaremos simplemente con una restricción de integridad referencial, es decir, una foreign key referenciada a una primary key. Básicamente lo que te pondremos es que el tomo le tendremos que indicar de qué título es. Y solo podrá ser uno, además de un título que exista en la tabla de títulos. Bueno, de momento estamos simplemente viendo que hay una serie de requisitos que tenemos que modelar, después, por ejemplo, un modelo de entidad-relación, luego lo tendremos que traducir a un modelo lógico
implementable, usaremos el modelo relacional, más una lista de restricciones que no se reflejen en el modelo relacional, como por ejemplo este. Un usuario puede pedir como mucho cuatro libros. Cuando nosotros hagamos el modelo relacional y digamos, pues hace falta una tabla de libros con estas columnas, una tabla de autores, una tabla de usuarios, ¿vale? ¿Y cómo aseguramos que un usuario solo puede tener como mucho 4 libros prestados? Bueno, eso no está en el modelo relacional, eso está en una lista de restricciones que irá acompañado al modelo relacional, y a todo eso lo vamos a llamar diseño de la base de datos. Cuando luego se implemente, sí que empezaremos a crear una base de datos, instalar el Oracle o el DB2 o el que sea. El diseño es independiente de qué sistema el gestor de base de datos va a implementar este modelo de datos. Entonces vamos a hacer un modelo y luego cada dato en particular lo llamaremos instancia del modelo. Que se cambie un pequeño dato, que Luis saca un libro, se hace una modificación o inserta una fila en la tabla de préstamos, bueno, pues eso ya es otra instancia. Todas esas instancias seguirán el mismo modelo de la base de datos. Y ese modelo pues tiene todo un proceso que voy a ir describiendo. Otra cosa, de parte de identificar los requisitos, también es conveniente identificar qué peticiones de información vamos a tener, por ejemplo, en este sistema de información de la biblioteca. Bueno, pues nos pueden decir que al final vamos a querer preguntar por un listado de películas o preguntar cuáles son los préstamos vencidos para llamarles por teléfono, o el usuario querrá meterse en internet y poder ver qué libros tiene reservados, o cuando se compran nuevos libros, pues necesitaremos otra aplicación que al final insertará filas en unas tablas para dar altas de libros, o si nos viene un nuevo cliente en el barrio, pues habrá que darla de alta. Pues normalmente habrá que hacer una aplicación donde se rellene un formulario, botoncito, se insertará a alguien con sus datos, si es que cumple la integridad, evidentemente, pues en este caso, pues una fila en la tabla de usuarios. Todas estas cosas en ese modelo hay que comprobar que se van a poder hacer, que se van a poder consultar. Lo bueno de ese modelo entidad-relación, ahora lo introduciremos, es que se pueden hacer estas comprobaciones todavía y se pueden hacer cambios todavía a un coste muy bajo. Cuando el modelo todavía no está implementado, cuando todavía no hemos construido ningún muro, los cambios son muy baratos y todas estas comprobaciones y todos estos requisitos se podrán modelar y haciendo cambios todavía a bajo coste. Ese modelo no será único, pero sí que deberá al menos satisfacer todos los requisitos de esta primera fase de identificación de requisitos que va a tener nuestro sistema de información y de cosas que vamos a poder hacer con ella, tanto para lecturas como escrituras. Al final sabéis que se hará con lenguaje SQL una vez esté implementada la base de datos. Aunque todavía en modelo no hablamos de datos en general, de hecho tienes para DB2 que para Oracle es un modelo relacional. Entonces el sistema gestor de bases de datos, Oracle por ejemplo es uno, DB2, al final va a proporcionar un entorno práctico para hacer esa implementación de ese modelo. Y además debe garantizar que vamos a poder almacenar esos datos de forma persistentes, vamos a poder recuperarlos, consultarlos, que esos datos van a ser recuperables ante caídas. Ayer os contaba que aunque se cayera el sistema, la red, hubiera una rotura del hardware, al final cuando se arregle se va a restaurar los datos hasta lo último confirmado y lo no confirmado fuera, y además va a poder garantizar que los datos son íntegros. La integridad de datos son algunas de esas restricciones sobre los datos que vamos a definir en la base de datos. Para que ya el programador no tenga que preocuparse, ya están definidas en la base de datos. Si intentas insertar un dato no íntegro, pues el insert falla. Lo mismo lookDate, intentas poner un dato no válido, bueno, modificarlo,
si ya está definida la integridad en la base de datos, ya es responsabilidad de la base de datos decirte, no se puede actualizar este dato si viola alguna de las integridades definidas en la base de datos. También hemos hablado que los sistemas gestores de bases de datos proporcionan concurrencia, muchos a la vez leyendo y escribiendo datos, con bloqueos a nivel de fila, por ejemplo, con el Oracle, integridad, definida en la base de datos, seguridad, el administrador también definirá quién puede leer o escribir determinadas tablas. ¿Qué tal vais? ¿Voy muy deprisa? ¿Me estáis siguiendo bien? ¿Tenéis alguna duda? Podéis levantar rápidamente la mano si me estáis siguiendo bien. Bueno, pues si no tenéis ninguna pregunta, perfecto. También podéis, si no queréis interrumpir o levantar la mano, dejar preguntas en el chat. Y yo pues de vez en cuando voy mirando y las voy respondiendo. Pues si nadie pregunta nada, vamos a seguir. Ayer me preguntasteis, ¿estás llamando clientes a los programas? Bueno, cuando hablamos de servidor de base de datos, pues normalmente, repito, es un sistema operativo aparte que está en la red de nuestra corporación. Si no está en la red no podremos acceder a esos datos, evidentemente. Si estáis en vuestra casa, pues a veces la corporación nos tendrá que dar una VPN para meteros en la red y una vez en la red los clientes podrán conectarse a la base de datos. Ayer os hablé de una IP y un puerto. IP sería este servidor y puerto por el que escucha las peticiones. El usuario o cliente que necesite leer o escribir datos no va a acceder nunca directamente a los ficheros. Por supuesto que la base de datos al final por detrás tiene ficheros. El administrador creará la base de datos, creará una cosa que se llamarán espacios para tablas donde habrá asociados ficheros. Pero el cliente, que serán programas, vosotros mismos, cuando os conectéis a la Oracle, no accede nunca a los datos. Lo único que hace es hablar con la base de datos, ayer os comenté, a través con sentencias SQL, que es lo que entienden todas las bases de datos relacionales. A ver, tengo una pregunta, dejadme que la lea. Cuando habla caídas del sistema, ¿estás hablando del servidor que se use en la base de datos? Sí, pero esta base de datos está almacenada en otro servidor. Sí, evidentemente, cuando hablo de caída del sistema, hablo de caída del sistema de la base de datos. Esto al final normalmente pues, puede ser una máquina Unix, o si es pequeñita o pues en el Linux os puede bastar. Si ya tenéis unos cientos o miles de usuarios, pues ya necesitáis un Unix. Sí, evidentemente, también puedo hablar de caída de la red. Aquí tengo un cliente, por ejemplo, vosotros empecéis a insertar filas o a hacer updates, a modificar filas, no habéis hecho commit y lo que se cae es la red. Bueno, pues esa transacción no está confirmada. Aunque el servidor sí que ha empezado a recibir inserts, updates, hasta que no reciba el commit, pues lo va logueando. Muy bien, muy bien. ¿He recibido commit? No. Pues llegará un momento que si en cierto tiempo no recibo el commit, pues hará un rollback por timeout. Y todas esas actualizaciones, pues al final no se verán reflejadas. Pero sí, cuando decía de caídas del sistema, decía que este Unix se puede caer, el sistema operativo, o se puede romper aquí la placa o la CPU, y haber que reemplazarla, o incluso los discos duros muchas bases de datos lo tienen todo replicado para que para que la rotura física de un disco también sea recuperable. Aparte, los administradores hacen copias de seguridad, más luego el log de cada día, siempre, incluso aunque haya un programa que se cargue los datos y haga commit, el administrador podrá recuperar la base de datos a partir de sus copias de seguridad, por ejemplo, hasta el proceso de ayer, hasta las 12. ¿De acuerdo? O sea, que no simplemente... Por supuesto, nunca se va a perder ningún dato, pero es verdad que también tú te puedes cargar los datos. Dice, oye, que a las 12 lancé un proceso batch que borró esta tabla y que no la tenía que haber borrado.
el administrador hace sus copias y la puede restaurar. Y si pues DB2, por ejemplo, tiene log, el Oracle tiene páginas de segmentos, lo llaman segmentos de rollback y cosas, son cosas ya de la administración, pero la cuestión es que va a haber un administrador de la base de datos que se ocupe de que esos datos sean de verdad persistentes, que aunque se hayan errores lógicos también sean recuperables los datos, que aunque haya caídas del sistema, evidentemente si lo que se cae es tu PC, pues no le pasa nada, pues tu transacción hace rollback y ya está, pero todos los demás están trabajando sin ningún problema contra la base de datos. Entonces sí, me refería, estoy respondiendo a la pregunta de Carlos, a caídas del servidor o de la red. A ver, entonces, en caso de que se caiga el servidor, ¿qué almacena esa base de datos? Bueno, pues almacena todo lo commiteado en ese momento. Yo estaba haciendo aquí mis inserts. A los programadores de aplicaciones batch que hacen mucho proceso hay que enseñarles a ir poniendo puntos de commit intermedio. Si de repente se cae la base de datos, ¡pum! Pues cuando arranque recuperará hasta el último punto commit de cada uno de los clientes que estén en ese momento conectados. Todo el proceso que todavía no había hecho commit antes de la caída, ese hay que rehacerlo. O sea, no están las bases de datos. Y sí se puede restaurar. Pues repito que ya son temas de administración que no vamos a ver en esta asignatura, pero el administrador se ocupa del mantenimiento. Tiene que hacer copias de seguridad, aparte de otras utilidades como reorg, para ir reorganizando las tablas y que las consultas luego tengan rendimiento. De otras tareas, la recuperabilidad y la alta disponibilidad. El servidor de la base de datos es, a ver un momento, por partes, las copias de seguridad las hace manualmente el administrador, sí. Normalmente ya en los sistemas más de producción más sofisticados, normalmente hay un planificador que todas las noches a las 2 de la madrugada pues lanza las de seguridad y que incluso las manda a sistemas de almacenamiento externos. No vaya a ser que lo que se caiga es todo el centro de proceso, que se caiga un avión, que hay una inundación. Bueno, pues las grandes corporaciones tipo banca no solo hacen la copia y la guardan en sus discos, sino que encima mandan copias a de backup alternativos que están incluso a varios kilómetros. Imaginaros que un banco no puede permitirse perder los datos de las transacciones hechas en los cajeros, ¿no? Eso está garantizado. ¿Y qué más? ¿El servidor de la base de datos es lo mismo que el sistema gestor de base de datos? No. El servidor es normalmente un sistema operativo que corre en una máquina, puedes llamar servidor a la máquina, que normalmente máquinas con varias CPUs, con bastante memoria, con bastante disco. En esa máquina se instala un sistema operativo, por ejemplo Unix, por ejemplo usan Solaris, un AIX, es un Unix de IBM, y sobre ese sistema operativo se instala el sistema gestor de la base de datos. Por ejemplo, se instala el DB2 o se instala el Oracle. Realmente el sistema gestor de la base de datos es un programa, es un software. Es un software muy gastón, se suele comer casi todo el proceso de la base de datos. Por eso nos pone una máquina dedicada con un sistema operativo y ahí solamente el DB2 o ahí solamente el Oracle, que también hay un administrador del sistema operativo, no solo el administrador de la base de datos, que se ocupa de que los niveles de uso de la CPU no estén al 99%, que el sistema pagine bien, porque si el sistema no va bien, el servidor de la base de datos, es decir, el sistema de la base de datos, pues si no recibe CPU, no recibe memoria, pues también va a ir peor y por lo tanto los clientes tardarán más en acceder a su información. Pero esto normalmente hay administradores que se ocupen de que vaya estupendamente, porque al final la velocidad de ese Oracle, de ese DB2, influye en la velocidad de las transacciones, de los programas, y en cuántas transacciones se pueden hacer por segundo, que al final muchas veces
Imaginaros que es un proceso que está vendiendo por Internet, es cuánto negocio puedes tener. Ahí los cuellos de botella, evidentemente, pueden estar en las comunicaciones o que esté bien ajustado tanto el sistema operativo como el sistema gestor de base de datos. Hay administradores que se ocupan a ello para que den un servicio bueno y rápido. Ahora, el diseño del que vamos a hablar también es fundamental. Un mal diseño de bases de datos va a arrastrar problemas normalmente incluso durante décadas. Incluso a veces, si el sistema no está si el diseño no está normalizado, hacer los cambios necesarios son muy costosos. A veces es mejor tirar el muro de nuevo y empezar a construir todo de cero. O sea, cosas que pueden lastrar el buen funcionamiento de estas transacciones y que al final los cajeros vayan deprisa, por ejemplo, y no te tengan ahí esperando, que al final te cambias de banco, evidentemente. Si no van bien, pues son desde el diseño hasta el diseño de aplicaciones también, la red y la salud sí del servidor y del sistema gestor de bases de datos instalado en el servidor. Repito, al final el sistema gestor de bases de datos no es ni más ni menos que un programa que dentro tiene muchos subprogramas. Tiene el gestor de bloqueos, el optimizador que decide cómo acceder a los datos que están aquí a partir de las sentencias SQL que nos mandan los clientes, etcétera, etcétera. Luego aquí en la base de datos hay muchos roles, el administrador, los programadores, luego hay diferentes bases de datos. Hay bases de datos transaccionales para vender rápido, esas tienen que ir volando, con mucho commit. Luego hay bases de datos tipo Data Warehouse, donde no tenemos el saldo de ahora que se está modificando desde los cajeros, sino que podemos tener otras bases de datos para todos los históricos de todos los movimientos. Y ahí las aplicaciones son más pesadas porque hacen minería de datos, programas que leen más volúmenes de datos para sacar información útil de los datos, para toma de decisiones. Bueno, entonces esas igual hacen menos commits. Las transacciones sí hay que invitarlas a hacer las modificaciones y enseguida commit. Por un tema de bloqueo, si hay mal diseño de los bloqueos, también eso va a provocar menos transacciones por segundo, porque esta hace el update, no hace el commit y se va a media hora a tomar un café. Pues bueno, pues durante media hora los demás no podrán acceder a ese dato por la culpa de ese bloqueo. No, hay que enseñar sobre todo en las tablitas pequeñas, modificar y enseguida commit. Eso también va a impactar en el rendimiento. Pero bueno, estoy extendiendo un poquito, no quería hablar de rendimiento, sino de la diferencia entre los ficheros, a tener un servidor de base de datos donde tenemos los datos centralizados y el que quiera leer o modificar datos, que aprenda SQL, que se conecte y que pida. Se llama sistema de bases de datos, a la base de datos, bueno, un sistema gestor de bases de datos dentro de la cual se implementa una base de datos. Todos esos sistemas gestores de bases de datos comerciales van a ofrecer seguridad, van a ofrecer diferentes interfaces para que los clientes se puedan conectar de forma remota, también se podrían conectar de forma local, también puede haber programas que corran en el mismo servidor, esos serían programas locales o remotos. Los remotos pues se les dan drivers de conexión, intérpretes de SQL, Oracle tiene el suyo, DB2 tiene el suyo, SQL Plus, por ejemplo. APIs, que son funciones para poder lanzar sentencias SQL desde sus programas. Conectores, pues igual os suena ODBC para conectar programas C, C++ con bases de datos. Si lo hacéis desde Java, pues conectores JDBC, importáis las clases y bueno, pues la conexión al final ya eso se hace con un método estático. Cada SQL, pues bueno, en Java son objetos y result sets, que son la respuesta de los datos que nos devuelve también con objetos y que también podréis luego iterar o recorrer. Evidentemente, todas tienen sus propios drivers de conexión para hacer accesible la base de datos a los clientes externos o remotos. Podéis estar desde vuestra casa accediendo a esa información. Y, por supuesto, van a cumplir la integridad definida. De esto hablaremos luego más adelante, las claves primarias, las restricciones de integridad referencial,
o incluso las restricciones de dominio, son restricciones check, y luego podemos añadir muchísimas más, por ejemplo, con triggers que eviten determinados inserts. Y ya hablaríamos de integridad muchísimo más sofisticada, incluso integridad referencial negativa. No que exista el departamento, sino que no exista y cosas así, esa ya con triggers. Las básicas que tienen todos los gestores, claves primarias, otras claves únicas, aún implementadas con índices únicos, integridad referencial las tienen todas y restricciones de dominio check también. Esas las vamos a ver con bastante detenimiento. Y las tienen todas, Oracle, DB2, Informix, SQL Server, porque forman parte del modelo relacional que implementan las bases de datos relacionales. Y además van a ser consistentes. Es decir, tú no vas a ver nunca un dato no commiteado o no confirmado de otro usuario. Más características, vamos a poder relacionar los datos, múltiples usuarios concurrentemente, recuperación de fallos, de esto ya hemos hablado, en caso de caídas de sistemas o de redes. Los datos siempre serán recuperables para su administrador. A veces de forma automática, si es una pedida del sistema operativo, se arranca el sistema operativo, se arranca el sistema gestor de base de datos y se recupera sola. Si es un error de que te has cargado los datos y has hecho commit, un programa mal hecho, pues eso, recover, incluso luego puedes recuperar un punto en el tiempo y se recupera todas las transacciones commiteadas hasta ese punto en el tiempo. Puede ser recover más luego aplicación del log. De todo esto no vamos a hablar, esto sería más para un curso de administración de bases de datos y de recuperación de aplicaciones. Luego, los diseños deberán estar normalizados para que no haya redundancias. Las bases de datos proporcionan que, como va a haber gente que se ocupe solo de la base de datos, eso se descarga de los programas, de los programadores, y los programadores solo tienen que saber SQL. Los datos están en la base de datos, los programadores ya se ocupan de su aplicación, de su interfaz con el usuario y de qué datos van a necesitar en sus programas, pero solo a través del SQL. Flexibilidad, bueno, si el diseño está normalizado, pues será fácil añadir cambios en el futuro. Un diseño no normalizado, pues no habrá flexibilidad y las modificaciones serán más costosas. Y sí, disponibilidad inmediata de las actualizaciones de datos para todos los usuarios. Os decía que en cuanto hay un commit, todos los demás usuarios pueden ver ese dato. En lo que ahora en diseño hablaremos de, instancia de la base de datos. Bueno, vamos a hablar de los 3 niveles de abstracción de las bases de datos. Por un lado, vamos a empezar con el nivel conceptual, que es una representación a alto nivel, pues lo que básicamente se puede ser desde el diseño de requisitos, qué es lo que hacía falta, qué datos vamos a necesitar en esa biblioteca, por ejemplo, y podemos ir haciendo un dibujito, que se llama el diagrama entidad-relación, que vaya representando. Os decía que lo del dibujito está muy bien porque mirando de un solo vistazo podemos ver, pues sí, este modelo satisface estos requisitos o no, pues entonces todavía es muy fácil de momento ir haciendo cambios. Cuando ya está implementado ya está, ya es carísimo hacer cambios, hay que coger ya el martillo y a tirar muros. Mejor, bueno, lo del diseño vale para todo, ¿no? No solo para las obras de casa, para los programas, también para las bases de datos. Cuanto más problemas hayamos resuelto en la fase de diseño, que aquí llamaremos nivel conceptual, pues menos problemas tendremos en el futuro. Luego la realidad es otra, el cliente a veces no sabe ni lo que quiere, te están cambiando los requisitos constantemente, bueno, pues a veces luego los cambios, cuanto más tarde, más caros. Muy bien, una vez que ya está claro los requisitos y están implementados, por ejemplo, en un modelo de entidad-relación, podemos pasar a un nivel lógico de datos, que yo os podría resumir
lo que es el diseño lógico de base de datos, podría ser ya un modelo relacional, ya traducido del modelo entidad-relación al modelo relacional. El modelo relacional es algo parecido a qué tablas necesito con qué columnas, más una lista de restricciones sobre los datos que no estén ya representadas en ese modelo relacional. En ese modelo relacional contendrá ya muchas restricciones sobre datos, pero igual otras no se pueden incluir en el modelo relacional, pues bueno, pues se añaden con una lista de restricciones. Ese modelo relacional más lista de restricciones se le entregan al administrador de la base de datos, que es el que instala el Oracle, bueno, instala el servidor, la red, el Oracle, y empieza ya a crear la base de datos, espacios para tablas, que al final son los ficheros donde sí que físicamente se almacenarán, pero nosotros no accederemos a ellos, solo podemos acceder a través, voy al dibujito de antes, a través de la base de datos. Ups, me estoy viendo al revés, perdón. Solo podremos acceder a través de este canal. Nosotros no accedemos a los datos directamente, solo a través del SQL. Bien. Vale, esto se está hablando de que nivel conceptual, diseño de requisitos, un primer modelo de bajo nivel, paso a un nivel de implementable, que en nuestro caso va a ser modelo relacional más lista de restricciones, se le entrega al administrador y es cuando ya nos vamos al laboratorio, creamos nuestro espacio para tablas y empezamos a crear ya tablas con DDL, bueno, de Data Definition Language, o lenguaje de definición de datos, con SQL DDL, con Creates. Y a veces también con alter para añadir restricciones a tablas. Bien, son los 3 niveles. ¿Alguna duda sobre los 3 niveles? Esto es una cosa importante porque es al final lo que haréis normalmente, por ejemplo, con todos los exámenes, se os darán un diseño de requisitos, vais a tener que hacer un diagrama de relación, contendrá muchas restricciones, o casi todas, todavía es discutible, todavía es fácilmente cambiable, diremos, venga, pues ya está todo discutido, ¿representa bien el modelo? Sí, pues lo pasamos a un modelo implementable, más la lista de restricciones, cuando ya está traducido, pasamos a la implementación. En el físico ya podemos hacernos preguntas como ¿cuántos discos duros necesita ese servidor para... bueno, una vez que estamos todavía en diseño lógico, todavía no hemos hablado de ningún sistema gestor de bases de datos. Igual no sabemos si vamos a tener Oracle o DB2, es que nos da igual. Es un modelo relacional. Todos los sistemas gestores de bases de datos relacionales podrán implementar ese modelo. El diseño es independiente del sistema gestor de base de datos, es lo que acabo de decir. Modelos. Al final los modelos de datos son colecciones de herramientas para describir datos que vamos a necesitar almacenar en nuestro, vamos a llamarlo sistema de información, base de programas. ¿Cómo se relacionan esos datos? Pues en el ejemplo de antes, pues los usuarios reservan libros, ¿no? Los libros tienen autores, este tipo de relaciones. En ese modelo entidad-relación de bajo nivel hablaremos de uno a muchos, muchos a muchos, y luego otras, pues, bueno, otras muchas, pues si las restricciones de participaciones totales, parciales, participaciones mínimo máximas, todo esto lo veremos en el tema de diseño entidad-relación, que ayer os conté que lo pasábamos al final. A finales de diciembre y enero, dedicarnos al diseño, a todo ya el proceso de diseño. Normalmente primero se diseña, después se implementa y luego ya podemos hacer el SQL. Pero como queremos empezar el laboratorio el día 13, pasamos el diseño al final. Y esas restricciones, que no solamente qué tablas vamos a necesitar, sino los futuros datos que hay en esas tablas, que ya los llamaremos instancias de la base de datos, todas seguirán el modelo, pero cada
Cada vez que cambiéis un dato ya es otra instancia que, por supuesto, viene del modelo. El modelo es para todas las instancias. Bueno. Y datos, bueno, podremos identificar cómo deben ser, qué restricciones deben cumplir y en muchos de esos, cuando se pueda, implementarlo en la base de datos. Si no se puede en la base de datos, pues serán los programas los que antes de insertar los datos deban verificar que los datos cumplen ciertas condiciones. Eso se está hablando del modelo conceptual, que es un nivel de abstracción alto, todavía fácil de entender, fácil de pintar, creado a partir del diseño de requisitos o diseño funcional. ¿Qué va a hacer falta en el sistema de información? Que vamos a crear, todavía no está creado. Después se pasa a un modelo implementable o modelo lógico, donde ya básicamente del modelo relacional hablaremos de relaciones, que serán luego implementadas con tablas. Y en el modelo físico, pues ya sí, hablamos de tablas, en lugar de campos hablamos de columnas, y hablamos ya de primary keys, hablamos de foreign keys, no de relaciones uno a muchos, etcétera, etcétera. Hablamos de ediciones de dominio, cuando esa integridad es de dominio. Y ya sí, pues cómo se va a almacenar, en qué espacios para tablas, en qué discos duros, cuál será el sistema operativo, cuál será el sistema gestor de la base de datos. Y el SQL es estándar, pero, por ejemplo, los tipos de las columnas pueden variar un poco si lo hacéis en DB2 o lo hacéis en Oracle o en MySQL. Pero son cosas pequeñitas. Algunas funciones dentro del SQL también pueden cambiar, pero lo normal es que usando SQL estándar sea independiente del sistema gestor de base de datos, pero luego hay pequeñas diferencias entre ellos, aunque todas siguen el SQL estándar. Y lo entienden. Bueno, entonces vuelvo a repetirme, concepto de modelo conceptual. Nosotros, hay varios modelos, citamos el orientado a objetos, pero el que se va a ver en esta asignatura, en el tema 2 que vamos a pasar al final, es el modelo entidad-relación. Vamos a hablar un poquito de él, aunque, repito, lo abordaremos en profundidad a finales de diciembre o enero. Es muy utilizado en el diseño de bases de datos, sobre todo porque hay una metodología ya muy consistente de cómo traducirlo a modelo relacional, que es lo que aprenderemos a hacer, es decir, a un modelo ya implementable. En un modelo entidad-relación hablaremos de pues un poquito lo que decís en programación orientada a objetos. ¿Qué cosas hay? ¿Cuáles son los objetos básicos? Bueno, pues eso lo llamaremos entidades. En una biblioteca, ¿qué hay? Hay libros, usuarios, hay préstamos. Bueno, los préstamos en realidad son las relaciones entre libros y usuarios, ¿no? Entonces hablaremos de entidades, las dibujaremos con unos rectángulos, pero será muy importante también saber qué hace y cómo están relacionadas, quiénes hacen cosas en común y cómo. Las relaciones entre entidades, la entidad de relación las dibujaremos con rombos. Y luego cada entidad viene identificada por un conjunto de atributos. Es como decir que las columnas hacen la tabla. Todavía no estamos hablando de tablas, pero al final serán tablas. Al final las entidades se traducirán a una relación en el modelo relacional, implementarán en el diseño ya físico, en el Oracle, como una tabla. Las relaciones entre tablas, bueno, pues las muchos a muchos, las relaciones entre entidades, si estamos todavía en modelo de relación, ¿tendrán relación en el modelo relacional? Es decir, tabla, pues depende. Las muchos a muchos sí, las uno a uno, uno a muchos no. Normalmente no. Las uno a muchos las implementaremos con restricciones de integridad referencial. Tenéis como una flechita, una foreign key. Y las muchos a muchos sí. Será una tabla de relación intermedia con dos uno a muchos que las relacione. Ya veremos cómo es esto. Vamos entonces a ver un ejemplo
cuando hagamos diseño, haremos dibujitos como estos. Estos dibujitos dan mucha información, se hacen a partir del diseño de requisitos y están dándonos mucha información. Por ejemplo, esto parece una academia de coches, una autoescuela, y aquí vemos que un alumno practica con un profesor. Aquí hay una flechita, significa que esto es una relación uno a muchos. Un alumno solo puede tener un profesor, pero un profesor puede tener varios alumnos. ¿Cuál? Hay una restricción de participación mínimo máxima. Nos está indicando, ¿veis mi ratón? Creo que sí, ¿no? Nos está indicando que un profesor puede tener ningún alumno, 0, pero como mucho 5. Perfecto. Luego tenemos que un coche está vinculado, aquí hay 2 rayitas, una participación total, no parcial, significa que obligatoriamente está vinculado a un profesor. Y aquí hay una flechita, como mucho a 1. Es decir, un coche está vinculado a un profesor. Aunque un profesor, aquí no hay flechita, puede tener muchos coches. Aparte, puede estar en una o como mucho 2 sucursales. Y luego tenemos cosas como la relación, cuyos atributos, los atributos son lo que realmente identifica cada entidad. Es un conjunto de atributos que identifican un objeto, una cosa. Pero aquí la sesión, por ejemplo, fecha y hora no identifica unívocamente a cada sesión, le falta algo. Por eso tenemos aquí una relación con participación total, es decir, de rayitas, que es un profesor, una sesión donde añadamos cuando luego pasemos al modelo relacional, habrá que añadir la fecha, la hora de la sesión, es decir, la clase, y la clave del profesor, que veis que está subrayado, que va a ser el DNI. Eso sí es una sesión. Hoy a las 12 con Carlos sí es una sesión. Vale, ese tipo de cosas estamos... A ver, estoy viendo preguntas. ¿Las líneas dobles significan muchos? No, las líneas dobles significan restricciones de participación total, significan al menos 1. Por ejemplo, una sesión la da al menos un profesor. No puedes tener una sesión sin un profesor. O un coche también se vincula al menos a un profesor. Significa que en el diseño de requisitos te han dicho que un coche no puede estar vinculado a ningún profesor. Eso no puede pasar. Si pasa, no está siguiendo este modelo. Ya nos aseguraremos que en la futura implementación, si sigue este modelo, no pueda eso pasar. Que pueden ser 1 o más, ¿entendido? No, normalmente cuando no hay flechita es a mucho y cuando hay flechita es a 1. Una sesión puede ser reservada por un único alumno. Aquí hay una flecha. Pero aquí no hay flecha. Un alumno puede reservar muchas sesiones. Y esta doble raya significa al menos 1. Y esta flecha como mucho 1. Es decir, una sesión la reserva un alumno y es asignada también a un profesor. Pero un alumno puede reservar, aquí una flechita, muchas sesiones. Y un profesor también puede tener asignadas muchas sesiones. ¿Vale? Esto no toca ahora. Esto en realidad... Cuando yo impartí esta asignatura hace varios años, sí dábamos enseguida este modelo antes de empezar a dar el modelo relacional, pero es verdad que nos tirábamos un mes. Parece todo muy fácil, pero mi consejo es que hagáis problemas, porque luego llega el examen y hay que, aunque no sea único el diseño, tiene que reflejar todas las restricciones del diseño de requisitos. A ver, ¿más preguntas? No sé. Cuando no estableces cardinalidad, nos guiamos únicamente por el tipo de raya. Claro, si no hay flecha, es a muchos. Y si hay flecha, es a 1. Estas son las restricciones de cardinalidad. Y la 0,5 no son de cardinalidad, son restricciones de participación mínimo máximo. Significa que un profesor puede no tener a ningún alumno, pero como mucho a 5. Cuando esto luego haya tablas, un alumno, como aquí hay un 1 a muchos, tendrá que le añadiremos a su relación o tabla la clave del profesor. Tendréis que poner algo así como un alumno, ¿con qué profesor practica? Y solo podrá ser uno, no será una lista. Si es una lista, hace falta una tabla intermedia. Como es un 1 a muchos, no, con añadir aquí el DNI del profesor en el alumno, ya sabes que solo le puede tocar un profesor. Pero
aquí hay cero mucho. El profesor Pepe no podrá haber más de 5 filas en la tabla de alumnos que tengan al profesor Pepe. Bueno, digo Pepe, pero en realidad es un DNI o identificador 1. ¿Por qué daños tiene doble raya? Es decir, porque es una restricción de participación total. A ver, no veo los daños. Ah, sí, daños es un atributo, que son las columnas de la tabla, lo que luego serán columnas. Esto significa que es múltiple, es decir, que un coche puede tener múltiples daños. Es un atributo multivalorado. Es como, por otro ejemplo, normalmente, pues en alumno, pues teléfono, pues si puedes tener varios teléfonos, lo pones con doble elipse. Elipse, repito, son los atributos, columnas, en el futuro, y que pueden ser multivalorados. Por cierto, en el modelo relacional no hay atributos multivalorados. Se permiten en este modelo previo que se llama modelo entidad-relación. Cuando traduzcamos a modelo relacional, pues igual hace falta una tabla de daños para poder poner, porque con el modelo relacional generamos una tabla, cada fila tiene un valor atómico para cada columna, que todavía los llamamos atributos en diseño, y solo uno, no puedes tener una lista, no puedes tener Pepe, DNI tal, y una lista de teléfonos, no, en tal columna solo puedes tener un valor, si no, no estamos siguiendo el modelo relacional. Doble rombo significa que esta relación es lo que le va a dar lo que le falta a la entidad, la llamaremos entidad débil, a la entidad débil sesión, para que acabe teniendo clave primaria. En el modelo relacional no hay entidades débiles, solo hay relaciones, por cierto, pero ya sí que hay que determinar la clave primaria. Aquí el profesor está claro, es el DNI, en alumnos DNI, en coche es matrícula, identifica uno y dos coches con la misma matrícula. En la sucursal, pues hay un número de sucursal, pero también puede haber claves primarias multicolumna, pero deben ser únicas. Aquí con fecha y hora, esto no identifica unívocamente una sesión, porque puedes tener una sesión hoy a las 12 con un alumno, con el profesor Pepe, y hoy a las 12 otro alumno con la profesora María. ¿Fecha y hora es único para sesión? No. ¿Qué le falta para que tenga clave primaria? Aquí este doble rombo indica que se utilizará esta relación para que luego, cuando se pase al modelo relacional, añadamos la clave primaria de profesor, es decir, añadiremos fecha, hora, DNI, subrayaremos las tres, porque esa clave de 3 columnas es la que tendrá que ser única. Es decir, sesiones sí podrán repetir fecha, sí podrán repetir hora, sí podrán repetir la pareja, fecha y hora, pero no podrán repetir, no podrá haber dos sesiones con la misma tripleta, fecha, hora, profesor. DNI de profesor, que habrá que añadir la columna DNI de profesor en sesión para que pueda tener clave primaria, que es un requisito del modelo relacional, pero no del modelo entidad-relación. ¿Vale? Bueno, como veis, esto tiene mucha chicha, lo veremos con mucho énfasis y, sobre todo, repito mi consejo, aunque sean conceptos sencillos, hasta que no hagáis muchos ejercicios, no se nota luego en el examen, que sí que os daremos un diseño de requisitos, debéis hacer un dibujito de este tipo y luego reducirlo a este dibujito, repito, no será único, pero sí tendrá que reflejar todas las restricciones del diseño de requisitos y luego lo traduciremos a modelo relacional. El modelo relacional tendrá todo relaciones. No hablamos de entidades y de relaciones, serán relaciones, pero cada entidad será una relación y las relaciones muchos a muchos también serán una relación. Las relaciones serán lo que implementaremos como tablas, entenderlas como tablas. En el modelo relacional solo hay tablas. ¿Y qué es una tabla? Pues pondremos entre paréntesis, es un conjunto de atributos. Muy bonito. ¿Y qué es un atributo? Pues lo que luego llamaremos columnas. Si queréis dicho ya en lenguaje Oracle, el modelo relacional es un conjunto de tablas donde además ya sabemos cuál es con un conjunto de columnas.
cada tabla, entre paréntesis, de las cuales algunas columnas, al menos una o varias, están subrayadas. Será la clave primaria. Y a veces pondremos flechitas, también indicaremos las restricciones de integridad referencial con la que implementaremos las relaciones uno a muchos, las foreign keys, el lenguaje Oracle. Pues en el modelo relacional, bueno, llegaremos a él a partir del modelo entidad-relación y básicamente haremos un conjunto de relaciones, serán tablas. Su concepto principal es el de tabla o relación. Cada tabla tiene un único nombre. ¿Se me oye? Se me está quedando un poco colgado esto. Sí. Gracias. Vale, pues en el modelo relacional solo habrá relaciones, si queréis tablas, y cada tabla tendrá un conjunto de atributos. Los nombres deberán ser exclusivos. Bueno, eso en el Oracle no siempre es cierto. En Oracle puede haber dos tablas iguales en diferente esquema. Yo puedo tener pues si mi esquema es Luis, yo me conecto con el usuario Luis, pues Luis.libros se puede ser una tabla. María se conecta con el usuario o María y María.libros puede ser otra tabla. En Oracle lo que es las tablas se identifican por esquema.nombre de tabla. Pero en el modelo relacional pues no puede haber dos tablas que se llamen igual. ¿Y una tabla o relación qué es? Pues ni más ni menos que un conjunto de tuplas. Las tuplas es como llamaremos a las filas. Por ejemplo, el modelo relacional serán un conjunto de relaciones. Las relaciones tienen este aspecto. La relación usuario, abrimos paréntesis y ponemos una lista de atributos y columnas. En este caso, el usuario viene identificado por el DNI, pues se subraya, la clave primaria es el DNI. Luego, esto es el modelo todavía. Cuando luego esto se implemente y tengamos unos datos en particular, esto será una instancia del modelo. ¿Qué cambio la dirección? Pues esa es otra instancia del modelo. Todas estas instancias o posibles conjuntos de datos, como veis hay muchísimos, infinitos, dependiendo al final de los tipos de datos de cada columna, pero cada posible instancia o subconjunto posible de datos, todos siguen este modelo. Aunque yo inserte una fila, borre una fila, modifique una fila, esta instancia de datos, que es esta tabla en particular, sigue el modelo. El modelo es este que aquí, una relación usuarios con estos atributos. Estos atributos están relacionados y cada objeto de información es una fila o tupla. En diseño hablamos de tupla, si queréis el Oracle luego lo llamaremos fila, que es donde realmente está la información en los sistemas gestores de bases de datos. Bien, pues esto es el modelo relacional. Parece sencillito, ¿verdad? Intuitivo. Entonces, ¿qué llamamos? Esquema de una tabla. Bueno, pues al modelo, es decir, el nombre de la tabla, paréntesis, su conjunto de atributos. Tiene que tener clave primaria, si no, no es modelo relacional. Instancia de una tabla, pues ya es unos datos en particular que siguen ese modelo. Unas filas, si queréis, de esa tabla, una vez que se implementen en tabla. A ver, ¿los dos son modelos conceptuales? No. El modelo conceptual que vamos a ver nosotros es el modelo entidad-relación. El modelo relacional ya lo hablamos, ya lo marcamos dentro del modelo lógico o modelo lógico de base de datos. Modelo lógico de base de datos igual a modelo relacional, una lista de relaciones, paréntesis, sus atributos, unión más una lista de restricciones, unas condiciones que tendrán que cumplir los datos y que también implementaremos en el Oracle, o en el DB2 o en el que sea. Todavía en el modelo no sabemos cuál será nuestro sistema gestor de base de datos, ni nos interesa. Bueno, al final si hay muchos datos, pues igual cogemos una más grande, pero eso ya no forma parte del modelo. Terminología, campo o columna luego, bueno, pues es un elemento de información dentro de un registro, tiene un tipo.
decir, el nombre pues será un string, o el devedor nos llama char o varchar, si es de longitud variable, nombre, apellido, char o varchar, el teléfono pues no, también, o edad puede ser un integer o un decimal, bueno, salario pues un decimal, fecha de nacimiento pues de tipo date, tenemos tipo fecha, las columnas tendrán un tipo, eso ya lo pasaremos al tercer modelo, que es el físico, la implementación. Estamos ahora en el lógico, en el modelo relacional. Registro, pues si queréis a las filas o tuplas. Esquema de la base de datos, pues será el conjunto de esquemas de tabla, es decir, el modelo relacional. Instancia, pues cada vez que tenéis algo en la base de datos es otra instancia, pero todas siguen el modelo o esquema de la base de datos. ¿Queda claro? Es un concepto un poquito con truco. Cambiéis un dato, ya es otra instancia, sí, pero el modelo no ha cambiado. Todas siguen en las mismas tablas. Y luego, una vez que ya tenemos ese diseño lógico, es decir, ese modelo relacional, una lista de restricciones, pues ya sí, compramos un servidor, hoy en día también se contrata en la nube, por uso, según cuando se encienda se paga, cuando se apaga se deja de pagar, ¿no? Se paga, pues, o se compra el servidor, se cablea, se instala un sistema operativo y ya sí se instala un Oracle, un SQL Server, un DB2. Y una vez instalado, pues ya empezamos a crear espacios para tablas, se asignan discos duros y ahí ya creamos las tablas para hacer ya las cadenas de datos, con SQL Insert o con Loads, para pasar datos de fichero a tabla. Bueno, todo eso ya se ocupa el administrador, de formatos y bueno, pues mucha gente, igual un 3, un 5% de vosotros, igual acabáis trabajando como administradores de bases de datos. Una vez que os hayáis aburrido de la programación. Y ganan bastante dinero. Bueno, el SQL tiene 3 tipos de sentencias. El lenguaje de definición de datos, o DDL, esto es con lo que se hace la implementación. Create sirve para crear todo tipo de objetos. Create table, create index, create table space. Que ya tenéis una tabla y la queréis modificar, alter table, add, una nueva columna. Alter table, add, una nueva restricción check. ¿Que queréis borrar la tabla? No. Estos son sentencias del lenguaje de definición de datos, Data Definition Language, DDL, castellano, LDD. Una vez que ya están creadas las tablas, ¿queréis ver la información? Select. ¿Queréis insertar filas? Insert. ¿Queréis modificarla? Subdate. ¿Queréis borrar filas, no tablas? Filas, delete. Son sentencias del lenguaje de manipulación de datos, Data Manipulation Language, DML en inglés o DMD en castellano. ¿Queréis definir seguridad? Grant o revoke. Vamos a ver algunos ejemplos. Voy a dar la clase toda seguida, pues la grabación. No voy a hacer descanso, pero luego acabaremos 20 minutos antes. Aquí tenéis un ejemplo de una sentencia SQL DDL, crear, donde creamos una tabla. ¿Qué vamos a crear? Tabla. ¿Cómo se llama la tabla? Usuarios. Bueno, en Oracle usamos esquema.usuario. Si no ponéis esquema, vuestro usuario que se ha conectado, .usuarios. Paréntesis, empezamos a definir las columnas. DNI es el tipo, es decir, es una char 9, pues es de tipo texto de 9 caracteres fijos. Igual que el nombre, char 20, 20 caracteres fijos, que yo escribo Luis, pues se escribe Luis y 16 blancos. Pero siempre va a ocupar 20 chars. Si son en Unicode, por 2 bytes cada uno. Y luego la restricción de nulidad. Si son not null, significa que es obligado a darlo en el SQL insert. No podremos insertar una fila si no decimos por lo menos todos los not null, es decir, el DNI, el apellido, el nombre. La dirección not null se puede dar o no. Si no se da, pues será nulo o desconocido. Por cierto, es un varchar, que es una cadena de caracteres de longitud variable, de hasta 150 caracteres, como mucho.
Si yo pongo mi calle, pues calle Alcalá 20, que no es mi calle, me lo he inventado. Bueno, pues se guardan 2 bytes para decir la longitud y luego solo se guarda la longitud de esa dirección. Luego tenemos la edad, que es un entero, la fecha de nacimiento es un date, es de tipo fecha, tenéis date, time, timestamp es desde año, mes, día, es decir, un date con hora, minuto, segundo y microsegundo. Cuando guardamos cada fila, porque aquí cada fila tendrá un valor atómico para cada una de estas columnas de última modificación. With default significa que no hay que darlo en el insert, si no se da, pues se coge el defecto que es el current timestamp, es decir, el momento que te dé el sistema operativo. Y luego además coma, como si viniera otra columna, la primary key, DNI. DNI es la clave única y no nula. Podrá haber otras claves únicas, pero solo puede haber una clave primaria por tabla. Y siempre debemos añadir una si queremos de verdad implementar el modelo relacional. Y luego foreign key, CC es la calle, el código postal. Referencias localidades, significa que el código postal debe existir en la tabla de códigos postales de localidades, que esta es otra tabla de la misma base de datos. Fijaros que la foreign key no tiene por qué ser única, puede haber varios usuarios con el mismo código postal, pero si es no nulo, se puede poner nulo, sí, también, no pone not null, pero si es no nulo, la base de datos va a comprobar que ese código postal existe en esa otra tabla de localidades. Si no existe, la inserción no se produce. O el update. Me preguntas, ¿puedes repetir que era not null? Not null significa que no puede ser desconocido. Con lo cual, en el SQL insert estás obligado a dar ese campo o el insert file. No puede ser desconocido. La clave, por ejemplo, primaria siempre es not null, siempre es no nula y además única. Pero que significa que cuando un usuario se quiere registrar, imaginaos que es una aplicación que rellena unos formularios, como mínimo tiene que rellenar todos los campos no nulos. Tiene que poner DNI, apellido, nombre. En la subdate no es obligado porque lo genera, es with default, lo genera el Oracle. Pero si no pones DNI, apellido y nombre, no se inserta la fila, por mucho que le des al botoncito de registrarte. Falla el insert. No puede ser nulo o desconocido. Ya veremos que el tema de los nulos es muy divertido cuando vayamos aprendiendo SQL, porque el desconocido es absorbente, no es lo mismo un nulo que un cero, porque 0 más 1000 es 1000, pero nulo más 1000 es nulo, es absorbente. Nulo comparado con lo que sea es falso. Bueno, pues tiene su álgebra de lo desconocido, tiene su curiosidad que la trabajaremos con el SQL. Y bueno, ya tenemos la tabla. Ahora vamos a añadir una check constraint. Pues las modificaciones con alter, SQL DDL, alter. ¿Qué tabla vamos a modificar? ADD, añádeme una check constraint, le podemos poner nombre a la restricción check, que la edad esté entre 18 y 65. Eso viene de la lista de restricciones, pero no lo ha garantizado el modelo relacional. Pero sí lo vamos a implementar en la base de datos. Cuando intentas insertar a un usuario menor de edad, o ya jubilado mayor de 65, también falla el insert. ¿Por qué? Porque esa restricción de dominio ya la va a garantizar el sistema gestor de base de datos. ¿Qué era una foreign key? Sí, es una regla, es como se implementan las restricciones de integridad referencial. Se implementan en la base de datos. ¿Os acordáis de esas restricciones uno a muchos? Bueno, pues se implementan con una foreign key. En realidad, un usuario tiene un código postal y solo uno, porque hay una flechita al final del código postal de esa relación. Muy bien, pues eso lo implementamos con esta foreign key. Esto obliga, cuando insertes un usuario, el código postal, localidades es otra tabla, el código postal
tiene que existir en la clave primaria de la tabla de localidades, es decir, la tabla de códigos postales. Si el usuario, cuando vas a insertar una fila de un usuario nuevo, pone un código postal que, si es nulo, se inserta, puede ser nulo, pero si es no nulo, tiene que existir en la otra tabla. Si no existe, no se inserta, porque es una restricción que va a garantizar que se cumple, una vez definida, la estamos definiendo ahora mismo. ¿Y qué es una check constraint? Popul es el nombre de la restricción check y esta es una restricción de integridad de dominio. Ya dejamos ahora, ya no en los programas, no en la base de datos, que nos garantice que la edad de todos los usuarios esté entre 18 y 65. Si quieres insertar uno con 90 años, no te va a dejar. Puede ser. ¿Te quieres hacer un update y cambiar la edad y ponerle a uno de 16? No te va a dejar porque violaría esta restricción check. Hasta que no borres esta restricción check, todos los datos de esta tabla van a tener una edad entre 18 y 65. Porque, entre otras cosas, se está garantizando de que sean instancias válidas del modelo. En el modelo había una lista de restricciones, no solo el modelo relacional que decía que esta tabla tenía estas columnas, también decía que la edad tenía que ser entre 18 y 65. Y aquí lo estamos implementando con esta restricción check. Y ya el sistema gestor de base de datos se asegura de que siempre será así. O no te dejará hacer la SQL. Entonces, ¿la fecha de nacimiento tendrá que ser null? No. Tú le puedes poner fecha y si no se la pones será desconocida. Dice, oiga, usted, ¿cuál es su fecha? No se la quiero decir. Vale, lo puedes insertar todo también. Tendrá fecha null. Cuando digas los menores que tal, lo compararás con tal fecha, te saldrá falso, no saldrá. Si vas a filtrar por fecha. Pero tú también puedes hacer un insert into la tabla usuarios values y puedes poner una lista de qué columnas quieres dar valor y en values dar el valor. Por cierto, los char entre comillas simples, las fechas entre comillas simples, los numéricos sin comillas simples. Entonces no se puede saber la edad. Bueno, pues si la edad no es nullable y es null, pues cuando la preguntas te saldrá un guioncito, es desconocida. Pero si sí que la has dado en el insert, pues te saldrá la fecha de nacimiento. O sea, si tú cuando le estás registrando te la dice, sí la sabrás. Si no, pues será nulo, será desconocido. ¿Vale? Depende de cómo se inserte. Como hemos puesto la restricción lo único que dice es, esto es el modelo. Podrá ser, cada fila podrá tener fecha o ser nula. Significa que es nulable, no que obligatoriamente sea nulo. Lo normal es que cuando tú insertes un usuario le digas cuál es su fecha. Pero si pues le puedes insertar con valor nulo. ¿De acuerdo? Se puede saber la edad. Si, es decir, que sea no nulo significa que obligatoriamente sea nulo. Lo normal es que tenga edad, pero puede ser desconocido. ¿De acuerdo? ¿Más dudas? Todo esto lo veremos de momento vamos a hacer el tema de álgebra relacional y después ya nos pasamos al tema del SQL. ¿Sería la misma instancia con otra restricción, por ejemplo, que el código postal sea igual a tal? Hombre, si pones esa restricción, solo podrías tener usuarios de ese código postal. Normalmente, con la restricción no te aseguras que tengan entre 18 y 65, porque alguien pueda ponerla, vale, pero he dicho que la edad nulo comparado con cualquier cosa es falso. Efectivamente, no cumple ese between. Efectivamente, antes de hacer el alter table, sí podías tener nulos. Después de este alter table, cada fila que inserte se va a comprobar edad between 18 and 75, null comparado con lo que sea falso, no se te insertará. Tienes razón que por culpa de esta restricción check ya no puedes tener edad nulo. ¿De acuerdo? Porque... Ups, perdón. Sí, es una buena pregunta, Iker. Por culpa de esa restricción, porque cada fila siempre ese predicado tendrá que ser true o no se podrá insertar o modificar esa fila. Y si es nulo, efectivamente nulo comparado o between cualquier valor es falso.
Que luego nos queremos cargar la tabla, drop table. Adiós tabla y sus restricciones y sus índices, si es que hemos creado índices sobre esa tabla. Y por último, bueno, el DEM, el lenguaje de manipulación de datos. Bueno, pues tenemos la sentencia select para ver información. Select, ¿qué columnas queremos ver? Nombre y apellido. Las demás no nos interesan. From, esta tabla de usuarios. Normalmente en el from pondremos varias tablas y haremos lo que llamaremos los joins o consultas sobre varias tablas. Where, ¿qué selección de filas queremos pedir? Where edad mayor o igual que 25. Pues todos los que tengan edad nula o menor que 25 no saldrán en la consulta. O sea que están saliendo su conjunto de filas y un subconjunto de columnas. Y por último, bueno, ya ves también las sintaxis del insert, del update, del delete. Y luego, pues, la seguridad. Grant para conceder permisos. En este caso estábamos dando permiso de select y de update, solamente de modificar la columna edad a un grupo de usuarios, on la tabla de usuarios, al usuario María. Normalmente aquí también haremos grupos de usuarios o roles, que son también objetos de base de datos que creamos con crear el rol. Lo haréis en las prácticas. ¿Que queremos quitar el permiso? Pues el administrador, que es el que tiene el permiso de quitar permisos, o el propietario del objeto. Tú si creas esa tabla, eres propietario de esa tabla, tienes todos los permisos. Pero tu amiguete Danao no. Si quiere verla, tendrás que hacerle un gran select on la tabla a tú, el amiguete. Y ese amiguete ya podrá hacer select, poner tu usuario.tabla y poder verla. Si no, no tiene permiso. Los roles de administrador tienen permiso de todo. Y también pueden quitarlos. Los permisos que se dan se quitan con revoque. Tu amiguete ya quiere hacer la select, ya no puede, ya no tiene permiso. Bueno, pues todo el diseño ya hemos hablado bastante. Vamos a empezar con el diseño conceptual, lo haremos con el modelo entidad-relación. El diseño lógico lo haremos con el modelo relacional más la lista de restricciones y ya podremos pasar a la implementación, al Oracle, al laboratorio. A ver si me está quedando un poco colgado el ordenador. Esperemos un poco. Sí. ¿Hay alguna pregunta más? Voy a seguir. Los usuarios se conectarán a la base de datos. Los programas también son para el usuario. Todos son para la base de datos. Los programas, nosotros, somos todos clientes, somos todos usuarios. Hay diferentes tipos de usuarios. Hay usuarios que hacen consultas de SQL más pesadas. Los programas transaccionales hacen consultas más cortitas, un update, dame una fila o poquitas filas, enseguida commit. Y usuarios más caros que ya se recorren grandes tablas, con tablas grandes de históricos para hacer data mining o descubrimiento de información o inteligencia artificial. Hoy en día se llama machine learning a estos algoritmos, o para entrenar redes neuronales, o clustering, clasificación, predicción, cosas de estas. El administrador es el que define el esquema, bueno, por supuesto, instala el sistema gestor de base de datos, se reserva sus discos duros, define las estructuras con SQLDBL, da los permisos y se ocupa del mantenimiento, de esas copias de seguridad, recover, etcétera, etcétera. Dentro de la base de datos, esto es un software, dijimos, que se instala, por ejemplo, hay diferentes subprogramitas. Está el compilador que compila el DDL, el optimizador o motor evaluador de consultas que decide cómo acceder a los datos, el gestor de transacciones, el que se ocupa luego ya de la capa de almacenamiento, si va por índice, pues cargar esas páginas en memoria. Y los usuarios pues no se tienen que enterar de nada, simplemente tienen que conectarse y hacer su SQL. ¿Bien? Un segundito, se me está quedando esto colgado.
Hola. Hola, ¿me oís? Hola. Hola, creo que he perdido la conexión. Sí, se oía, profesor, sí. ¿Me estáis oyendo? Ah, gracias. Bueno, es que se me está ralentizando el ordenador. Bueno, voy a detener la grabación porque se me está quedando colgado el PowerPoint. ¿Tenéis alguna duda hasta aquí? Ah, mira, ya me responde. Venga, acabo entonces con la historia. Pues las bases de datos empezaron en los 80, ayer os hablé un poquito de ella. En los 80 aparecen los sistemas gestores de bases de datos comerciales, Oracle, DB2 y demás. En los 90, pues ya viene el boom de Internet, aparece el Java, lo cual sabéis bastante. Empieza la minería de datos, programas que procesan grandes volúmenes de datos para toma de decisiones, correo electrónico, ventas en web, e-commerce, etcétera, etcétera. En el 2000 hay una vuelta a los documentos, guardando, por ejemplo, la información de clientes no en bases de datos relacionales, sino en documentos, por ejemplo, XML, que ofrecen algunas ventajas al modelo relacional. Por ejemplo, en XML sí tenemos atributos multivalorados, en el modelo relacional no. En XML sabéis que ponéis a abrir una etiqueta hobbies y cada cliente tiene sus hobbies. No hace falta tener esa estructura fija de tabla con esos atributos y que todos los clientes tengan que tener estos 50 atributos. No, estos modelos... No estoy compartiendo pantalla. Vale, un segundito. Bueno, voy a aplicar a compartir mi pantalla entera. Disculpad estos pequeños problemas técnicos. Os estaba hablando, sí, de que hay una vuelta también el modelo nacional no es el único, tiene problemas. Os decía que no podemos tener una lista de valores en una fila para una columna. En XML sí. Hay otras bases de datos jerárquicas que pueden ser más rápidas, van desde la raíz hasta las hojas, teniendo el camino de acceso sin el coste del optimizador. El SQL está muy bien, parece que siempre va a elegir el mejor camino de acceso, pero algunas funcionan mal y hay que ayudarle con diseño de índices. Y ya en el año 2010 aparecen nuevas bases de datos, not only SQL, que MongoDB, Cassandra, con bases de datos distribuidas, bases de datos que almacenan datos no estructurados. Veis que el modelo relacional es muy estructurado. Al cliente tiene estas 50 columnas, aunque algunas puedan ser nulables, es decir, no es obligado dar las 50, pero es muy fijo. No le puedes añadir, a no ser que añades una tabla de hobbies, los hobbies que quieras a cada cliente. Bueno, con esto termino la introducción. Quería indicaros que he puesto un test en el campus virtual. ¿Queréis que lo hagamos entre todos o queréis hacerlo vosotros solos? Si queréis hacerlo solos, pues a ver qué me estáis diciendo. Entre todos mejor. Vale. Pues venga, tenéis para hacerlo hasta el lunes. Estoy en la pestaña de introducción. Un segundo. Pues vamos a empezar justo donde tenemos
Ayer vimos la general, en introducción es lo que acabamos de terminar hoy, tenéis las transparencias y veis abajo que hay un cuestionario de introducción a las bases de datos. Pues vamos a hacerlo si queréis. Tenéis un intento nada más. Luego os haré cuestionarios que sí que tenéis que hacer individuales, pero bueno, este es de introducción, no os había avisado, vamos a hacerlo entre todos. Entonces, la primera pregunta está diciendo, indica las características o servicios que ofrecen las bases de datos. Disponibilidad inmediata de actualizaciones de datos para todos los alumnos, los usuarios. Pues sí. Por cierto, igual los estáis viendo diferentes, porque este sistema las pone las preguntas al azar. La concurrencia, sí. Facilidad para añadir datos necesarios, sí. ¿Hay que ocupar el formato de los datos? No. Eso es si escribís directamente en ficheros. Solo tenemos que saber SQL y tener un diseño o modelo relacional. No nos ocupamos del formato de los ficheros, de eso ya se ocupa la base de datos. Nosotros solo nos conectamos a través del SQL. Al modificar los contenidos de los datos, ¿hay que recompilar los programas? No. Eso es si al guardar la información en ficheros. ¿Se ocupa de integridad de datos? Sí. ¿Flexibilidad ante caídas? Sí. ¿Atomicidad? Sí. ¿Mejora el tiempo de desarrollo de las aplicaciones? Sí, porque el tema de datos es aparte, el programa, pues que haga lo que tenga que hacer el programa, interfaces con el usuario y SQL. Y seguridad, pues también. ¿Vale? ¿Todo el mundo está de acuerdo? A ver. ¿Me habéis seguido bien? Siguiente. Voy a mirar un momentito el chat. El formato de los datos no tienes que poner el tipo de datos. Bueno, pero eso es en la definición a la hora de implementar el modelo relacional, en particular creando la tabla. Pero a ti te importa un pepino cómo está el formato de los datos en el fichero. Tu visión es en forma de tabla. Ni sabes ni te importa cómo están escritas. En realidad están escritas en páginas de datos de 4K, con segmentos, con un determinado formato, pero de eso se ocupa la base de datos, no el proveedor o usuario. Ese es el nivel ya físico que al usuario que solo tiene que saber SQL no le importa. Solo le importa dar el modelo, pero el formato se refiere al formato del fichero. De eso no se ocupa el usuario. ¿Más dudas? Sí, ese es el formato, esa es la definición de la tabla, no el formato. Pregunta 2. ¿Los ficheros son preferibles a las bases de datos cuándo? ¿Cuando varios usuarios deben leer o modificar los datos al mismo tiempo? No, los ficheros no son buenos para eso. ¿Se requiere atomicidad? No, los ficheros no ofrecen atomicidad, todo o nada, de varias modificaciones. ¿Datos en aplicaciones simples bien definidas sin aviso de cambio? Pues sí. ¿No se requiere acceso concurrente? Pues si solo va a entrar uno, pues fichero. Bien, ¿estamos de acuerdo? Si voy muy deprisa, me avisáis. La pregunta 3 tiene que ver con relacionar conceptos. Descripción de la estructura de la base de datos en términos de las estructuras que procesa el sistema gestor de base de datos depende del tipo, bueno, modelo conceptual, modelo físico o modelo lógico. Por ejemplo, proporciona al detalle cómo se almacenan los datos, eso es el modelo físico. Representación a alto nivel de abstracción de la base de datos a partir de los requisitos, eso es el modelo conceptual. Y luego, la definición de la estructura de la base de datos, es decir, el modelo relacional, es el modelo físico. ¿De acuerdo? Este es de relacional. Me voy al 4, voy a ver si tenéis alguna duda. No lo he entendido, lo de datos y aplicaciones simples. Sí, vosotros habéis guardado en ficheros, pues el de un juego.
O si solo tienes una óptica donde solo vas a entrar tú desde un PC porque no hay más. Y lo único que tienes son pues, los clientes de la óptica. Esos son datos muy simples, no van a cambiar. No vas a añadir el modelo lógico, el modelo relacional. Sí, el modelo lógico es el modelo relacional más la lista de restricciones. Pues lo he dicho mal. El modelo físico es la implementación del modelo relacional, es decir, el Oracle. Cuando ya te pasas a crear tablas. Ese es el modelo físico. Y a implementar el modelo lógico o relacional. Pero claro, es verdad que antes de implementar, pues tienes que pasarte al modelo físico. Tienes que decidir cuál es instalar el servidor o contratar la nube. Tienes que reservar disco duro, tienes que instalar el Oracle. Todo eso también es modelo físico. Y luego ponerte a crear tablas y cargar datos. Y luego ya tendrás tu sistema de información dándote los datos que le quieras pedir. Vamos a seguir. 4. Verdad mentira. El modelo entidad-relación es un modelo conceptual que se representa con diagramas con objetos básicos, entidades y relaciones entre ellos. ¿Qué pensáis? ¿Lo verdadero o qué falso? Verdadero, muy bien. Estoy diciendo por el chat. 5. El modelo relacional es un modelo implementable al que se llega a partir del modelo entidad-relación y su concepto principal de tabla o relación. Pues estamos diciendo eso todo el rato, ¿verdad? Ya es implementable, es decir, ya se puede pasar al modelo físico, al Oracle. El 6 tenéis que coger este scroll y tirarlo un poquito a la derecha, si no, no vais a poder seleccionar. Son conceptos del modelo relacional. Pone aquí, instantánea de los datos almacenados en la base de datos. Eso es lo que llamamos instancia. Dijimos que cada vez que cambia un dato, cambia la instancia, pero sigue siguiendo el modelo o esquema, de la base de datos. Conjunto de tuplas o filas de la tabla. Esto lo llamamos a instancia de una tabla. Es decir, los datos en concreto, las filas que tiene ahora mismo la tabla. Cada dato, conjunto de datos, es una instancia. Que insertas una fila es otra instancia, pero sigue el esquema o modelo de la tabla. Colección de todos los esquemas de la tabla individuales. Bueno, pues es el esquema de toda la base de datos. Son todos la unión de todos los esquemas de todas sus tablas. Esto es lo que llamamos el modelo de la base de datos. Modela o esquema. Elemento de información dentro de un registro tiene tipo, pues el columna o campo, ¿no? Acordaros que en realidad una relación se define como un conjunto de campos o atributos, también se llama atributos. Y el último viene dado por nombre de tabla y su lista de atributos, por ejemplo, alumno paréntesis y una lista de atributos, una de ellas, un subconjunto de ellas subrayada, que es la clave primaria. ¿Esto qué es? Esto es una relación. Es el esquema de una tabla o relación. ¿Vale? Una instancia serían unos datos en particular. Esto de aquí es el esquema. Cada instancia sigue este esquema que es un modelo. ¿Alguna duda? ¿Seguimos? Y por último, asociar las instrucciones SQL con su tipo de instrucción. Pues tenemos sentencias de SQL de control de datos, grant y revoque. Select, insert, date, delete es lenguaje de manipulación de datos. Create, alter, drop, lenguaje de definición de datos. ¿Vale? Le dais a terminar intento, enviar todo y terminar. Y si todo ha ido bien, me he equivocado en algo. Hoy he puesto 2 veces modelo físico. Bueno, es una rata. Está claro que el detalle de cómo se almacenan los datos es el modelo
físico, claro, es lo que me estáis diciendo en el chat, que había puesto modelo físico. La descripción de estructura de la base de datos es el modelo lógico. Conceptual, el de alto nivel, el del dibujito. Lógico, el modelo de entidad-relación. Y físico ya su implementación. ¿Vale? Espero que hayáis sacado todos un 100 con esta ayuda. ¿Tenéis alguna duda más? Cortamos entonces la grabación y yo me quedo un rato más por si tenéis dudas. Espero que hayáis podido seguir bien la clase.